Buenas noches. Por favor, diga conmigo, si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, lo creo. Si yo lo leo, lo creo. Eso pone fin a la discusión. Y eso pone fin a la discusión. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo soy lo que Dios Yo dice que tengo soy. lo que Dios dice que tengo. Yo tengo lo que Dios Yo dice puedo lo que tengo. Dios dice que puedo. Yo puedo lo que Dios dice Mi mente que está puedo. abierta, mi corazón está dispuesto. Hoy voy a aprender la palabra de Dios y mi vida va a cambiar. Espíritu Santo, enséñeme. Abra mis ojos para ver, mis oídos para oír, mi corazón para entender. Me dispongo a recibir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, tomen asiento. Usted que nos ve por internet, por YouTube, suscríbase al canal. Toque la campanita. Eso hace que el evangelio sea predicado. Y vea hasta el final. Hasta el final. Con eso aprende todo y coge la carne. Vamos a leer Daniel 6. Daniel capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. O sea, 120 gobernadores. Entonces el reino era gigante, ¿no? Si Colombia, siendo tan grande, tiene 32 departamentos, eso era enorme. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, o sea, era como la mano derecha del rey, de Darío, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre el reino. Entonces, hagamos una pregunta. ¿Por qué había un espíritu superior en Daniel? ¿Por qué había un espíritu superior en Daniel? La respuesta está en Daniel 1. Daniel 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Al seguir leyendo, usted puede notar que llevó de los príncipes de Judá, los llevó como esclavos, ¿sí? Entonces, el verso 5, y le señaló el rey ración, el verso 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajere de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, o sea, Daniel era príncipe, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en todo entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y lenguaje de los caldeos. O sea, eran jóvenes de Israel, pero ya estaban enseñados en ciencia, sabiduría y entendimiento, en la ciencia, sabiduría y entendimiento de Israel. El 5, y le señaló el rey ración de cada día de la porción de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los creciesen 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos que el jefe de los eunucos puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Notó eso? En capítulo 6 dice, y Daniel tenía un espíritu superior. ¿En qué consiste el espíritu superior? ¿Qué hace un espíritu superior? ¿Qué es lo que hace que usted tenga un espíritu superior? Propuso en su corazón no contaminarse. Que Daniel estamos hablando de un joven de 12, 13 años. No tiene más de 14. O sea, es pequeñito. Los judíos, por ley, le enseñan a los hijos a recitar
la ley, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Entonces ellos recitan la ley, los 5 libros, y se la saben. Y entre los mandamientos está no tener dioses ajenos. Pero fíjense una cosa, notaron que llevaron a muchos jóvenes, pero había 4 que eran importantes: Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sí? O sea, habían 4 que eran importantes: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Eran los 4 importantes. No solo los llevaron a ellos, sino llevaron muchos. Pero la Biblia hace referencia a esos 4. Entonces, ya hay algo diferente en esos 4. Y de los 4, Daniel, pudiendo la Biblia decir que Daniel, Ananías, Misael y Azarías se propusieron no contaminarse, no dice eso. Dice, y Daniel propuso. Entonces, ¿qué hace que tú tengas un espíritu superior? Que uno se proponga. Que tú te propongas. O sea, que tú te dispongas para Dios. Que tú te dispongas. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto que estamos en el Nuevo Testamento, en el tiempo del Espíritu, y dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, ¿cómo te dispones tú? Cuando, Señor, te doy gracias porque por la llaga de Jesús soy sano. Cuando tú haces eso, estás tomando de la sanidad que Dios ya dio en la sangre de Jesús. Ahí te estás disponiendo. Cuando tienes dificultades económicas o tienes algún problema, Señor, te doy gracias porque el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. Y escrito está que Jesús se hizo pobre siendo rico para que yo sea enriquecido. Te doy gracias porque el dinero, así como sale el sol todos los días, así me llega el dinero todos los días en abundancia, para que lo disfrute, para que haga bienes, para que sea generoso y dadivoso. Eso dice 1 Timoteo 6, 17 y 18. Entonces, tú vas a poder darte cuenta que en la iglesia hay muchas personas, pero no muchas personas se apropian de la palabra. El apropiarse de la palabra es disponer el corazón. El apropiarse de la palabra es que tú coges lo que dice la Biblia y lo dices con tu boca. Si tú lees en la Biblia y sencillamente dices, Dios lo hizo, Jesús lo hizo, pues eso es una verdad. Pero que esa verdad, que eso sea verdad, no quiere decir que tú lo recibas. Entonces necesitamos aprender a recibir, y se recibe por fe. Entonces tú tomas la palabra y dices, gracias, Señor, porque por la obra de Jesús, por la sangre de Jesús, lo tengo. Eso hizo Daniel. Todos sabían la ley, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Entonces los llevan a una prueba. Y dice el 10, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo, mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenará para con el rey mi cabeza. O sea, le digo, si los ve feos, me cortan la cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsac, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Entonces, tú puedes hacer una prueba por 10 días. Tú puedes comprometerte por 10 días a declarar solo bendición sobre tu esposa. Así tu esposa hable o diga como sea. A ver qué pasa. ¿Sabes qué va a pasar? Que recibes bendición. Tú puedes declarar por 10 días bendición sobre tu esposo. Tú puedes declarar por 10 días que el dinero te llega y paga las deudas. Tú puedes declarar por 10 días que estás sano, a mañana, tarde y noche. ¿Y qué va a pasar? Que ves la sanidad. Ahí dice, por algo se menciona 10 días. Entonces dice el 13, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después de esto
con tus siervos según veas. O sea, si nos comemos verduras y agua y nos ve decaídos, tristes y mal, pues comemos carne. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Entonces, cuando tú sigues leyendo, vas a darte cuenta que en un momento el rey hace llamar a los muchachos y los encuentra 10 veces más sabios, más inteligentes, más capaces que el resto. Los encuentra 10 veces. ¿Por qué? Porque se consagró. Porque propusieron en su corazón. ¿Cómo se consagra uno? ¿Alguien lo puede obligar a usted? No, usted propone. Usted propone en su corazón. Usted propone. Entonces usted va a tomar de lo que Dios le dio. Usted propone en su corazón. Nadie lo obliga, no le toca. Usted propone, o sea, usted se dispone a buscar a Dios. Usted se dispone a buscar a Dios. Y cuando usted se dispone a buscar a Dios, ¿qué ocurre? Que va a haber respuesta. Va a haber respuesta. Entonces avanzamos al capítulo 6. Dice 6:3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Vamos a descubrir por qué había un espíritu superior en Daniel. Verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ahí lo que está diciendo es que Daniel era como un ministro, y tenía la forma de robar, y tenía la forma de hacer plata y de hacer cosas, pero él no lo hizo. Él era como, después del rey, él era el encargado. Entonces en Inglaterra está el rey Carlos. Antes era la reina Elizabeth. Está el rey Carlos, pero debajo del rey está el primer ministro. Entonces tiene la confianza del rey. Y el primer ministro puede robar y engañar y hacer su plata. Pero Daniel no lo hizo. Entonces trataron por envidia trataron de quitar a Daniel del cargo. Y no. O sea, él era recto. ¿Por qué Daniel era recto? Porque él propuso en su corazón. O sea, si usted propone en su corazón buscar a Dios, ¿sabe qué va a pasar? Que Dios viene a su vida y le dice, mire, no haga esto porque eso no está bien. Haga esto que le hace falta. Haga lo otro porque ta. Entonces, al relacionarse usted con Dios, al buscar a Dios, al tener intimidad con Dios por medio de la oración, por medio de la lectura de la Biblia, usted va a escuchar al Espíritu Santo que le dice, mire, no se ha peleado con su esposa. O no levante los hombros cuando su esposo le habla. O no le eche en cara la plata a los hijos. O no haga tal cosa. O haga tal cosa. Eso usted lo escucha en la intimidad con Dios. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces se van a meter con Dios. Se van a meter con Daniel y la relación con Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron al rey, rey Darío, para siempre vivir. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo, que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Fíjese que van al rey con engaño, porque dice todos los gobernadores y sátrapas, magistrados y príncipes y capitanes han acordado. Y Daniel es el principal de los sátrapas. O sea, ya van mintiéndole. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser revocada. O sea, una vez que el rey firma, ya no hay vuelta atrás. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición con engaños, pero lo firmó. Con engaños, pero lo firmó. Cuando Daniel supo
que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. ¿Por qué Daniel tiene un espíritu superior? ¿Por qué crees que Daniel tiene un espíritu superior? Porque se propuso. Pero fíjese que cuando Daniel era un niño, se propuso en su corazón. Pero aquí estamos hablando de Daniel, un hombre que está sobre un reino, un hombre que es ministro, o sea, un hombre que tiene cultura, un hombre que puede estar antes de los 50 años, antes de los 60 años, un hombre que es como el presidente, como el que manda. O sea, estamos hablando de un hombre hecho y derecho. Mire cuál es la clave de que Daniel sea tan grande. Y dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, porque la ley dice que orarán hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día. ¿Cuántas veces se arrodillaba Daniel? 3. ¿Será que lo hacía a las 6 de la mañana, a las 7 de las 8? Lo más probable es que no. De pronto lo hacía, lo natural es pensar que lo hacía por la mañana, a mediodía y por la noche. Lo natural es pensar eso. ¿Y qué hacía Daniel? Oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces, Dios, gracias por que nos tienes aquí en este reino. Gracias porque el rey Darío está sano. Gracias porque nos mantienes con comida. Gracias porque nos tienes como un pueblo unido. Gracias, Dios. Alabado sea tu santo nombre, Señor, creador del cielo y de la tierra. Tú eres bueno. Y eso hacía Daniel 3 veces al día. ¿Qué crees que pasa en tu vida si oras por la mañana un rato en lenguas? ¿Qué crees que pasa en tu vida si oras por la mañana un rato? Va a pasar algo chévere, porque vas a tener comunión con Dios. O sea, tu mañana va a ser una mañana espectacular. Pero ¿qué crees si de pronto al mediodía, cuando ya estás un poco cansado del trabajo de la mañana, sacas un tiempito y oras a Dios antes de almorzar o después de almorzar? Sin dormirse, no la siesta. ¿Qué crees que va a pasar? Pues va a ser una mejor tarde, una mejor tarde de trabajo, una mejor tarde de negocios. Porque por la mañana te haces muy consciente de Dios, de la presencia del Espíritu. Y puedes escuchar su guianza y su dirección muy claramente. Pero con el trajín del día uno como que se fatiga y se cansa. Entonces cuando vuelves a orar al mediodía, como que te recargas. Entonces en la tarde vas a estar como pilas, como en la jugada, como atento a las cosas de Dios. Y como estás atento a las cosas de Dios, Dios va a guiarte para que hagas lo santo, lo recto, lo bueno y lo puro. Y llega un momento en que te agotas, como que la batería se agota. Entonces por la tarde, antes de ir a tu casa a descansar, a dormir, a comer, vuelves a tener un tiempo de oración. ¿Qué crees que va a pasar? Pues quedas enchufado con Dios. Y si eso lo haces todos los días, ¿qué va a pasar? Todos los días eso te va a hacer consciente de la presencia de Dios. Eso te va a hacer consciente de que eres hijo de Dios. Eso te va a hacer consciente de que eres rey y sacerdote. Eso te va a hacer consciente que tienes unción, poder y autoridad en el nombre de Jesús para sanar el cáncer, el SIDA, el herpes, para hacer que los gordos adelgacen, que los enanos crezcan, que a los calvos les salga pelo, que a los que no tienen dientes les salgan dientes. La constante comunión con Dios te desarrolla la conciencia de Dios, te desarrolla la conciencia de quién eres, qué tienes y qué puedes. Y por eso Daniel era tan exitoso. A Daniel fue el que Dios le mostró las 70 semanas, los últimos tiempos. Entonces, aquí sigue diciendo el 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallando a Daniel, orando y rogando en presencia de su Dios, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has firmado edicto que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá,
no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Fíjense que ya van y le ponen para que no se puso. Tú firmaste y Daniel no te respeta. Puros conspiretas, ¿no? Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que la ley de Media y de Persa, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea, obligaban al rey. El rey no quería, el rey llamaba a Daniel. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: fíjate, el Dios tuyo, en quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes comunión con Dios, eso la gente lo puede ver. Las personas pueden ver eso. Tú no tienes que estar en tu trabajo, tú no tienes que, hermanito, ¿cómo le va? Hermanito, pastorcito, ¿cómo le va? Tú no tienes que andar con la Biblia debajo del brazo y decir amén, aleluya, sangre de Cristo, gloria a Dios, alabamos al Señor. No, si tú tienes comunión con Dios, se te nota. Si tú vas a la iglesia y tienes comunión con Dios por medio de la oración, por medio de la lectura de la Biblia, se te nota. Pero si tú vas a la iglesia solo a calentar puesto y a hablar con los hermanos y a mirar el celular y a correr para el baño y a estar aquí y a estar allá, también se te nota. Si tú lees Biblia, se te nota. Si no lees Biblia, también se te nota. Si tú tienes intimidad con Dios por medio de la oración, del ayuno, se te nota. Y si no, también se te nota. Si tú has aprendido a gozarte con Dios diezmando y ofrendando, se te nota. Viene la sobreabundancia a tu vida, y si no, también se te nota. Entonces a Daniel se le notaba. Y el rey dijo: el Dios en el que tú crees, Daniel, te libre. Bonito eso, ¿no? El Dios en el que continuamente crees, al que continuamente le oras. O sea, Daniel no tuvo que decir: yo creo en el Dios que hizo los cielos y la tierra. No, a él se le notaba. ¿A ti se te nota que crees en Dios? ¿Se te nota que has nacido de Dios? ¿O tienes que cargar Biblia? ¿Se te nota que has nacido de Dios? ¿O para que te conozcan tienes que decir aleluya, amén, hermano, Dios le bendiga, pastorcito, ¿cómo le va? No. Hoy en día muchas personas usan el lenguaje religioso, lenguaje eclesiástico. Amén, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, sangre de Cristo. Y hablan así y piensan que por hablar así son nacidos de Dios, y piensan que por hablar así son hijos de Dios, y piensan que por hablar así se mueren y se van para el cielo. Cuando Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Cuando Jesús dijo: muchos me dirán Señor, Señor, y yo les diré: apartados de mí, malditos, hacedores de maldad. Entonces asegúrate de haber nacido de Dios. Asegúrate de haber nacido de Dios, no de estar yendo a la iglesia. Porque si vas a la iglesia y no has nacido de Dios, la Biblia dice que muchos son los llamados y con los escogidos. Asegúrate de haber nacido de Dios. Asegúrate que si tú has nacido de Dios, tu vida habla que eres de Dios, tienes fruto de hijos de Dios. Verso 16: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te libre. Si tú crees en Dios, ¿sabes qué? Él te va a librar. Si tú te consagras a Dios, si tú te propones en tu corazón pasar tiempo con Dios y estar con Dios y conocer a Dios, tú vas a ser íntimo con Dios. Como Juan, que dijo: el discípulo amado. O sea, Jesús nunca dijo de Juan: yo amo a este chino. Juan entendió que Jesús le amaba y él se llamaba el discípulo amado. Pero Jesús nunca le dijo que lo amaba. O sea, por lo menos en la Biblia no hay registro de eso. Pero Juan sí dice que él es el discípulo amado. O sea, tú te puedes sentir muy amado por Dios. Eso funciona. Verso 17: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con un anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se le alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó
ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. O sea, el rey se puso triste, se compungió, no quiso comer nada ni que le tocara música. El rey pues se levantó muy de mañana. Ese muy de mañana es muy poquitas veces que suena. Aquí un impío se levanta muy de mañana. El otro muy de mañana dice Jesús. Este impío se levanta muy de mañana a ver el milagro de Dios. Pero también la Biblia dice en Marcos 1:35, Jesús levantándose muy de mañana iba a orar. Entonces este muy de mañana es relevante. Y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Le dijo: Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El hombre pensó que Daniel había sido la cena de los leones. Y como él ama a Daniel y conoce que Daniel tiene este testimonio, se acercó. Ay, Daniel, tenaz, qué embarradota. Pero entonces el verso 21, entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque antes ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Cuando tú confías en tu Dios, no te toca la gripa. Cuando confías en tu Dios, no te toca el cáncer. Cuando confías en tu Dios, no tienes problemas de hipertensión, de tensión arterial. Cuando confías en tu Dios, no tienes problemas de los huesos, artritis o reumatismo. Cuando confías en tu Dios, no tienes problema de ceguera o sordera, porque el buen Dios tiene para ti buenos planes, que llegues a ser viejito, sano, con paz y con plata. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al foso de los leones cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el que hace mal recibe mal, pero el que hace bien recibe bien. Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un propósito. Pero esto funciona que tú propongas en tu corazón, que tú te dispongas. Y ahí vemos un ejemplo de cómo te puedes proponer. Apártate de lo malo. Él te dio la mente de Cristo. O sea, tú tienes dominio propio. Yo no necesito enseñarte a ejercer dominio propio, porque cuando tú estás en una reunión o en el bus o en la calle, te dan ganas de hacer pipis o popis, tú no te haces ahí. Tú gobiernas tu cuerpo y vas al lugar adecuado. Entonces tú sabes cómo ejercer dominio propio. Dios te dio dominio propio para que pienses bien de la gente, para que hables bien de la gente, para que hagas bien con la gente. Dios te dio dominio propio para que aprendas a tener comunión con Dios, para que dispongas tu corazón para estar con Dios, para que aprendas a tomar por fe lo que Dios ya te dio. Tú eres hijo de Dios, tú eres luz del mundo, tú eres sal de la tierra, tú eres más que vencedor, tú eres sacerdote, tú eres santo, tú eres perfecto, tú eres redimido, tú eres justo. El diablo no te puede tocar, los ángeles de Dios te protegen. Dios escucha tu palabra y causa que se haga lo que tú mandas. No hay forma de que te vaya mal. Lo único que tú requieres es disponer tu corazón, como Daniel. Daniel dispuso su corazón. Y el disponer su corazón, ¿qué hace Daniel? Buscaba 3 raticos en el día para estar con su Señor, para tener comunión, tener intimidad. Y él se dispuso. Entonces, cuando tú te dispones a tener comunión con Dios de manera frecuente, Dios te va a levantar. Si estás endeudado, Dios va a hacer que te lleguen negocios maravillosos donde ganes plata y salgas adelante. Si estás enfermo, Dios va a hacer que camines en sanidad, porque la sangre suya fue derramada y Dios tiene un buen plan para tu vida.
Tú que estás ahí en YouTube, suscríbete al canal, toca la campanita. Esta es una enseñanza que la necesitas escuchar a tu papá, a tu mamá, a tus amigos. Mándala, replícala. Somos la iglesia que está en el pan del cielo. Estamos en Bogotá, Colombia, en el Bosque Popular. Jesús es el Señor. Y si tú te dispones, como Daniel se dispuso, vas a tener las bendiciones de Daniel. Daniel vivió largos años, 110 años, dice la Biblia. Tuvo intimidad con Dios. Sirvió a 4 reyes. Y a cada uno de los 4 reyes descubrieron, o sea, notaron que Dios estaba con él y siempre lo colocaron en lugares de gobierno. Y Daniel fue fiel. O sea, Daniel nunca usó su cargo para pasar por encima de nadie, ni para apropiarse, ni para enriquecerse, ni para con su poder hacer cosas corruptas o ayudar a sus amigos o a su familia. Hizo lo correcto. Tú puedes hacer lo correcto. Prospere, vence todo siempre, en el nombre de Jesús. Yo declaro que el Espíritu Santo de Dios hoy ha abierto en su corazón, nuestra mente y nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Y el Espíritu Santo de Dios te sembró esta palabra con una raíz sólida y profunda. Y el diablo no te puede robar esta semilla. Y aún en la noche Dios viene y te la explica y pone en tu corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que camines en el poder del Espíritu, apartado de lo malo y haciendo lo bueno. Prospera y vence siempre, en todo, en el nombre de Jesús. Amén.